Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias, Señor, te doy. Que tu gracia, tu paz, tu bondad, tu misericordia, Señor, sean con vosotros. Ayúdanos a entender, Señor, y a comprender. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas que no entendemos. Ayúdanos, Padre Santo, porque necesitamos tus fuerzas, necesitamos tu conocimiento y tu palabra que es eterna y sempiterna, en el nombre de Jesús. Amén. Le puse por tema Jesús frente a las puertas del Hades. Vamos a Mateo capítulo 16. Yo trajo la Biblia, vamos a Mateo capítulo 16. Muy importante aprender la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, del 13 en adelante. Mateo capítulo 16, del 13 al 19, por lo menos por ahí. ¿Lo tienen? Vamos a leer, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otros algunos de los profetas. Y Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré la llave. Hasta ahí, mi negro, ahí se quedó. Muy bien. Cuando hablamos de Cesarea de Filipo, ponga la atención porque va a aprender un texto, en sí va a aprender el contexto en el cual Jesús estaba hablando en el versículo 18, que cuando habló: y yo te digo que tú eres Pedro. Entonces, cuando hablamos del contexto, aquí está hablando de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una sociedad agarrada y aferradas a los ídolos. Ellos lo que vivían haciendo imagen y presentando a sus sacrificios a sus ídolos, en el cual ellos vivían en Cesarea de Filipo. Los duelos entre los dioses, entre los griegos, no se hacían esperar, porque eran duelos de dioses. Yo no sé si usted ha escuchado eso en toda la sistematología de lo que es los griegos. Cuando usted ve de los griegos tenían dioses por todo lugar. Si usted ve en el versículo 17 del libro de los Hechos, ahí menciona que los epicúreos y los estoicos eran personas griegas que tenían en esa sociedad, tenían muchos dioses. Entonces, ellos eran políglotas, es decir, tenían dioses por todo lugar. Y usted sabe que los demonios son políglotas. Políglotas significa que hablan mucho lenguaje. ¿Ellos te entienden? Vienen a China, van a Estados Unidos, van a Japón, van a Nicaragua, van a Francia. Ellos entienden el lenguaje porque son políglotas. Los habitantes de Cesarea de Filipo, en esa época, ellos que como ustedes comprenderán, que nosotros practicamos back in the days, como dicen, en el tiempo que nosotros vimos creciendo, nosotros le prendíamos una vela a cada santo. Y lo mismo hacían los Cesarea de Filipo, que también le prendían su velita a todos los santos y le hacían su sacrificio. Ahora bien, en Cesarea de Filipo, allá había una colina. Una colina, entiéndase, una profunda caverna, en la cual esa caverna le llamaban lo que era la caverna del dios Pan. Pan era un dios en la mitología griega. Ahora sí, los egipcios tenían a ese dios Pan en la mitología de los egipcios, que le decían la cabra de Méndez. En Levítico, el capítulo 16, habla de que aparece la representación del macho cabrillo. Los romanos y los griegos adoraban al dios Pan de esa época. Ahora bien, en 2 de Corintios, no me preocupe, yo no voy a decir quién es el dios Pan. En 2 de Corintios 6:15, Pablo habla de una de las entidades que Satanás tiene de sus aliados más poderosa trabajando con él. ¿Usted se acuerda del pasaje donde dice en el versículo 15? ¿Y en qué concuerda Cristo con Belial? Belial en ese capítulo, en ese texto, está hablando del dios Pan. Belial
es el macho cabrillo. Belial, ese que le llaman el Belial Belcán en la santería. Le llaman el chivo bebé, le llaman la cabra infernal. Los grandes poderosos adoran al chivo bebé o a la cabra infernal o al dios Pan. ¿Quién es ese ser? Yo no sé si usted ha visto a esa estatua que en Oklahoma querían derribar los 10 mandamientos o poner una estatua de Satanás representada frente a los 10 mandamientos. Hubo un problema bien fuerte cuando aconteció ese asunto. Ahora, Belial Belcán, esta es la cabra. Él tiene cuerpo de humano, tiene cacho, tiene la cara como de chivo, tiene las patas como de chivo, y tiene un pentagrama y tiene ala. Eso era lo que lo querían poner. Entonces, Belial Belcán, que en el actual es Baphomet. Baphomet es una entidad muy poderosa en el mundo de las tinieblas, que muchas personas no la conocen. En esa profunda cueva de Cesarea de Filipo practicaban la brujería, practicaban la prostitución, practicaban las orgías. Practicaban, escucha eso, esto no es nuevo. Lo que es las orgías, lo que es la prostitución, esto no es nuevo. Se practicaban lo que eran los sacrificios de niños. Sacrificios de niños siempre desde el tiempo antiguo se ha utilizado. Incluso hoy en día, los 30 de octubre son los días que más sacrifican niños. ¿A quién se los sacrifican? Entiéndase, al enemigo. Se practica lo que es. Mire, ahora me llegó algo a la mente. Cuando ellos se subían, escuche bien, cuando ellos se subían encima de la montaña, ellos hacían su ritual encima de la montaña para tirar a alguien al que iba a ser sacrificado por el despeñadero. Un ritual completamente lo que ellos practicaban. Muy bien, Cesarea de Filipo era el centro de la adoración al dios Pan, entiéndase, de Belial Belcán, en el cual hoy en día es la cabra, el chivo meme, como le llaman. Según la leyenda, así era que decían, Pan era un cazador, que era un dios, una entidad, era un curandero, era un músico. Para Pan era cosas ligeras hacer lo que él quería hacer en cualquier hora y en cualquier estado. Él, el dios Pan, era de lo que era de la masculinidad sexual, era algo proveniente, era algo que era bien dotado en lo que era en el área sexual. Por último, como deidad, Pan representaba a toda la naturaleza salvaje. Y aquí préndenme atención. Se atribuía la generación del miedo enloquecedor. Este personaje hacía apariciones de noche, susurrando con un gemido incrédulo donde las personas se asustaban por lo que estaban escuchando. Le daba miedo, le daba pánico. El pánico es un derivado de la palabra pan, que de ahí donde viene el miedo, donde viene el pánico. Entonces pánico es un derivado de la palabra pan, que es un temor excesivo. Yo no sé si usted ha llegado a tener temor, porque hay diferentes clases de temor. Hay algunos que le tienen temor a la oscuridad, hay otros que le tienen temor a volar, hay otros que le tienen temor a ir a un carro, etcétera, etcétera, temor. Pero cuando usted ve el pánico es fundamentado en alguien que las personas adoraban en esa época, llamado el dios Pan. Ese era el dios en el cual todos ellos adoraban. Entonces, era lograr captar el mayor miedo sobre todas las personas que estaban alrededor, para él tomar control del área en la cual él estaba. En el capítulo 16, en el versículo 13 en adelante, el Señor Jesús se encuentra caminando hacia Jerusalén y hacia la cruz. Pero antes de ir él a la cruz, él quería que los discípulos tuvieran dos cosas muy pendientes. Por eso le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la persona que yo soy? Algunos de los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista,
Otros dicen que tú eres Jeremías y otros dicen que tú eres uno de los profetas. Pero a lo que Jesús le interesa, a lo que en verdad le importa, es lo que nosotros pensamos de él. Porque si usted lee el texto, Jesús le pregunta y le dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Pero como que dice, ¿y ustedes quién piensan que yo soy? ¿Quién piensa? Entonces tuvo la revelación del cielo que la tuvo Pedro y dice, tú eres Jesús. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé si a usted le gusta ese término. A mí me encanta ese término. El Hijo del Dios viviente. Me encanta ese término. Ahora bien, cuando Jesús se presenta y le dice, ¿quién piensan ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién yo soy? Cuando Pedro tuvo la revelación, Jesús quiere que usted sepa quién es Él en su vida. Tiene que saber que de Jesús es santo. Tiene que saber que Él es a tu ayudante. Tiene que saber que Él dio la vida por ti. Tiene que saber que Él es tu juez. Tiene que saber que Él es tu ayudador. Tiene que saber que Él es tu doctor. Tiene que saber que Él es tu cirujano. Tiene que saber que Él es tu defensor. Eso es Jesús. Entonces, tú y yo necesitamos saber quién es Jesús. Eso era la número uno. Y la función número dos, los discípulos necesitaban saber a qué más Jesús venía. Y Él venía a morir a la tierra por nuestros pecados. Por eso es que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que más bien tenga vida eterna. Entonces, Jesús antes de ir a la cruz le dijo, tienen que tomar esto pendiente. Lo número uno, tienen que saber quién yo soy. Y lo número dos, tienen que saber a qué yo vengo. ¿Cuál es el propósito? Los discípulos en muchas ocasiones no entendieron para nada el propósito del cual Jesús vino. Porque si usted lee el versículo del capítulo 17, ahí vemos a un Pedro que se le está exponiendo a Jesús a decirle, ¿tú vas a la cruz? No, Señor, no permita por nada. Lee el capítulo 17, al que sigue para que usted vea. Y leo un par de pasajes más después del versículo 20. Usted va a ver a un Pedro que se está poniendo en el medio para que Jesús no vaya a morir a la cruz. ¿Por qué? Porque todavía no estaba entendiendo los planes y los propósitos por el cual Jesús tenía que venir y morir por cada uno de nosotros. Ahora bien, en el versículo 18, por la confesión que Pedro hizo, Jesús le dice, Pedro, tú eres Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Escuche bien, el Señor le dio autoridad a la iglesia, le dio poder a la iglesia, le dio dominio a la iglesia, le dio control absoluto a la iglesia para mantener a sus pies al enemigo. Pero ¿cómo usted y yo podemos poner a nuestros enemigos a nuestros pies? Orando, buscando de Dios, ayunando, llenándolo día tras día. Esta es la única manera que tú y yo podemos poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Porque si tú no oras, si tú no ayunas y tú no lees la Biblia, tú serás un cristiano que va a ser débil. Y cuando vengan las pruebas y la tormenta, el enemigo, ¿qué va a pasar? Te va a llevar. Por eso necesitamos fortalecernos. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:24 que nuestra casa tiene que estar fundada, ¿dónde? En la roca, en un buen cimiento, entiéndase, en Él, buscándole cada día a Él. Mire, la autoridad que Jesús le ha dado a la iglesia es para echar cualquier potestad fuera de su casa, fuera de su vida, poner control en su casa. Esa es la autoridad que Cristo le ha dado a usted. Pero hay que adueñarse de esa autoridad, hay que agarrar esa autoridad, hay que vivir conforme a la autoridad que Jesucristo te ha dado y que me ha regalado. Mira lo que dice en Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Mira que dice, qué bonito. Aún los demonios nos obedecen. Y Jesús le dice, yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. A ver. ¿Cómo que toda fuerza del enemigo?
¿Usted sabe lo que es toda la fuerza de Jesús? Que cuando Jesús le da a usted esa autoridad, no importa la categoría del rango, cuando Jesús te manda a hacer algo, tiene el enemigo que temblar, tiene que salir corriendo, no te puede hacer el frente. ¿Por qué? Porque Jesús te ha mandado. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero yo le voy a dar a ustedes potestad, le voy a dar poder, le voy a dar dominio, le voy a dar control, para que ustedes sometan a sus pies a los espíritus que quieran dividir su casa, que quieran dividir su familia, que quieran dividir su trabajo, que quieran romper con el cónyuge familiar. Esa es la autoridad que Jesús le ha dado. Entonces dice en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa una piedrecita pequeña. Eso es lo que significa Pedro. Y Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, significa, y sobre esta montaña que soy yo, Pedro, tú me estás viendo que soy yo, que soy el grande, edificaré mi iglesia. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. La iglesia no es este local. La iglesia es donde tú llegas. La iglesia es donde tú formas o quieres formar lo que es una reunión entre los hermanos. Porque la iglesia es solamente, el concepto de iglesia en el imperio griego meramente era una reunión. Entonces, donde tú llegas es donde tú formas la iglesia. Tú no ves que a donde tú llegas y tú en verdad quieres de Dios y buscas de Dios, las cosas son diferentes. Pero es porque tú llegas y quieres buscar de Dios. Entonces, la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Entonces, cuando venimos aquí, venimos a la congregación, a adorar a nuestro Dios. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La puerta del Hades, escuche bien, aquí está hablando de todo poder y la política del infierno combinado. De todo poder absolutamente. Está hablando de principado, está hablando de gobernadores, está hablando de potestades, está hablando de soldados rasos, está hablando de demonios y está hablando de la muerte en sí. Escuchen bien, para los griegos la muerte era recibir con un pavor, era una mala energía. Era lugar de luto, lugar de lloro, lugar de juicio. Eso era la muerte, el temor para los griegos. Ahora bien, ¿cuáles son esas puertas del Hades en la cual Jesús está mencionando? Es muy sencillo. Son fortalezas espirituales, escuchen bien, fortalezas espirituales que mantienen a la persona en oscuridad. Cuando tú y yo no leemos la Biblia, cuando tú y yo no agarramos los parámetros de Cristo, mira, la Biblia es una delicia. La palabra de Dios es una delicia. Leer la palabra de Dios te cambia, te liberta, te transforma. Es una lámpara donde tú llegas, llega lleno de luz a donde tú llegas. Pero tiene más entendimiento, más conocimiento, más revelación, más dominio, más control a través que tú lees la palabra de Dios. Entonces, el enemigo pone las puertas del Hades como fortaleza para que tú y yo nos mantengamos en oscuridad. Cuando tú y yo no leemos la Biblia, nos mantenemos en oscuridad. Número 2, quiere que nosotros nos mantengamos en ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? El desconocimiento. Una de las quejas del Señor Jesús que le dio en ese tiempo en el Antiguo Testamento, en Oseas, le dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, la número 3 es la incredulidad, la fortaleza de la incredulidad, la fortaleza del cautiverio, la fortaleza de perjuicio. ¿Qué son los perjuicios? Los perjuicios es tú hacer juicios de valores con las personas sin saber si es verdad o es mentira lo que se está diciendo. Entonces, aprender lo que es no hacer perjuicio. Es más, las puertas del Hades también son la idolatría. También es la autojustificación. Yo siempre he dicho algo. Cuando usted quiere hacer algo, usted lo hace y nadie lo detiene. ¿O no estamos en eso?
Cuando usted está decidida a tomar una decisión, a usted nadie la va a parar. Porque usted está decidida a hacer lo que usted quiere hacer. Cuando usted toma una decisión, es porque ya usted ha establecido en su mente, esto es lo que yo voy a hacer. Y a mí nadie, ni nadie me va a decir lo que tengo que hacer, porque eso es lo que voy a llegar a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La justificación. ¿Qué es la justificación? Es justificarte delante de Dios cuando Dios ve que tú puedes hacer algo y no quererlo hacer. Eso es la justificación. ¿Qué más? Las puertas del Hades, lo que son fortalezas espirituales. La indiferencia. Cuando tú eres indiferente con alguien, esas son puertas, fortalezas que se levantan. La inconsciencia. Tú no estás consciente de las cosas. Esos son portales que se abren. Fortalezas del enemigo. Escuche bien. Todas estas cosas mantienen al hombre o a la mujer en esclavitud. Porque no entiendes. Y cuando no entiendes, te va a mantener en esclavitud. El desconocimiento te va a tirar por un precipicio. Pero ahora escucha bien. En su contexto histórico, la puerta del Hades, que estaba ubicada en ese centro geográfico, ahí en esta montaña, en la cual se hacían sacrificios, a esa montaña, literalmente usted lo puede buscar, está registrado, se le decía las puertas del Hades. Y ahí era donde Jesús proclamó frente a las puertas del Hades, proclamó su victoria, proclamó la derrota del enemigo. Entonces, geográficamente el lugar existe. Las puertas del Hades existen. Frente a Cesarea de Filipo existen. Pero si nos ubicamos entonces en el contexto, Jesús le está diciendo que las puertas del Hades, escuche bien, que Pan, que Baphomet, que el Dios de la muerte no iba a prevalecer en contra de su iglesia, que no iba a hacerle competencia en el sentido de derribar a la iglesia. Entonces, cuando Jesús habla aquí sobre la muerte y a sus aliados, le está hablando frente a frente a la muerte, le está hablando frente a frente al Hades, diciéndole, de aquí tú no vas a pasar. Yo vine a buscar a mí, entiéndase, Jesús Dios vino y mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y por Él fueron todos rescatados. Y está haciendo delante de la colina, delante de la puerta del Hades, y le está diciendo, yo vine aquí a ponerle límite a ustedes, porque Satanás tenía la llave del infierno y de la muerte. ¿Cómo la ven, mi negro? Dice que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué significa eso? Jesús le está diciendo a sus discípulos, escucha bien, que las fuerzas del mal no iban a estar por encima de su iglesia. La iglesia somos tú y yo. Cuando tú y yo nos llenamos de Cristo, que tenemos esa pasión, ese gozo, buscando en su contexto día tras día a Cristo, en oración, en ayuno, usted va a tener un gozo tan grande adentro de usted, que usted se va a parar en cualquier puerta de muerte, en cualquier persona que tenga un santo ahí, o que tenga un signo de muerte, usted va a llegar y usted va a tener vida. Porque cuando usted llega lleno de Cristo, usted va a esparcir la vida, usted va a dar vida. La vida que tú tienes es la misma vida de Cristo. Nada más hay que formarla, nada más hay que llenarse de Cristo día tras día. Y tú transmites lo que tú tienes. Y ese espíritu de muerte se tiene que ir. Se va. Y le dijo el Señor a Pedro, Pedro mi negro, roquita, piedra, a ti te daré las llaves. ¿De dónde? Del reino de los cielos. A ver. ¿Usted sabía que usted y yo tenemos esa llave? ¿Usted tiene esa llave? ¿Usted tiene esa llave? Ustedes, si buscan y empiezan a buscar a Cristo, ustedes son instrumento y tienen esa llave. Por ejemplo, déjeme explicarle. Pedro le abrió la puerta en su segundo sermón después del Pentecostés a 5,000 personas que estaban en cautiverio, que estaban cautivos. Y en su segundo mensaje usó la llave de la predicación de la palabra para desortar a todo aquel que estaba encadenado, que estaba preso. Entonces, cuando tú le predicas a alguien de Cristo, cuando tú le dices que en Cristo hay vida, cuando
esa persona para que sea salva. Tú y yo somos instrumentos de Cristo aquí en la tierra. Instrumento para llevar su palabra. Instrumento para cambiar la trayectoria de la vida de alguien. Para enseñarle y decirle solamente en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay devoción. Solamente en Cristo hay perdón. Solamente en Cristo hay sanación. Solamente en Cristo se va el cansancio, el agotamiento. Llega la alegría, se va la tristeza. En Cristo. Cuando Jesús, escuche bien, cuando Jesús estaba en la cruz agonizando, cierro con esto para darle tiempo que ustedes se vayan a comer. Presten atención a este asunto. Cuando Jesús estaba en la cruz, escuchen, estamos hablando del versículo 18, donde las puertas del Hades, el Señor dijo que no iba a prevalecer en contra de la iglesia. Cuando Jesús estaba en la cruz, en agonía, agonizando, el diablo estaba haciendo un party a todo dar, el close siniestro, allá abajo en la profundidad de la tierra. Ahí estaban todos los demonios y demonias, y hay de China, de Japón, de Nicaragua, de Costa Rica. Ahí estaban todos, bebiendo, gozando. Ahí tenían bebida, ahí tenían droga, ahí estaban bailando lambada. Yo creo que la lambada salió de ahí. También el pachipachi, todas las cosas. El enemigo estaba ahí agarrado y estaba disfrutando la victoria. Porque él dijo que el único que podía hacerle frente era Jesús. Y ahora lo tenía en la cruz, con la muerte al lado, esperando que él diera el último suspiro de aliento para llevárselo. Y ahí estaba el diablo gozándose. Todo es mío, tengo la llave, es mío. La muerte, tenemos el control. Y todo esto será de nosotros. Y vamos a hacer con la humanidad lo que queremos con ello. Ahí está Jesús entonces, en agonía, diciéndole: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte tardaba, esperando que Jesús dé su último aliento. Pero el enemigo se acordó, Satanás se acordó allá en el centro nocturno del club del infierno. Se acordó lo que Jesús dijo mientras estaba vivo. ¿Qué se acordó? Pero ven acá, él dijo que iba a resucitar. Y ahí él puso el diablo a pensar: espérate. Él dijo que iba a resucitar. Y ahí está, telefonía a la muerte. No, son cosas mías. Pero hágase la idea, porque hágase usted su imaginación. Ya yo me hice la mía, como fue el cuento y todo. Y después Jesús me explicará ya en el cielo. Así que no se preocupe. Pero hágase usted la imaginación que para Jesús en el mundo espiritual es más real que el que nosotros estamos viviendo. Entonces ahí está Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Satanás telefonó a la muerte, pero la muerte no pudo coger el teléfono. Porque cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, murió. Y el diablo decía a la muerte, entiéndase, la muerte decía: ajá, así te quería agarrar. Yo sabía, mi negro, que yo te iba a agarrar. Yo sabía que tú no ibas a durar para siempre. Y cuando de repente viene la muerte a echarle mano, dice, escuche bien, esto es verídico de una visión que tuvo una persona, lo que le estoy contando. Dice que a la muerte iba a echarle mano, salir corriendo para llevárselo. Dice que una luz resplandeciente salió del centro de su corazón y le echó mano a la muerte. Dijo: muerte, yo tengo autoridad sobre ti. Ahí estaba la muerte temblando. Le dio un ataque de Parkinson, yo creo. Pero escuche esto. El enemigo todavía, Satanás, está en el infierno. Está telefoneando a la muerte y la muerte no coge el teléfono por nada de la vida. ¿Y cómo lo va a coger? Si tiene el meromeo ahí al lado. Será loco para coger el teléfono. ¿Y cómo? Cuando el diablo está llamando a la muerte y la muerte no le coge el teléfono, entonces se trata de comunicarse con el security de la puerta del infierno. Lo llama: oye, mi negro, ¿qué onda? Estoy telefoneando a la muerte y la muerte no me coge el llamado.
¿Por qué? Porque estamos esperando, falta un minuto, y si Él no viene en un minuto, todo de nosotros, todo lo que estamos aquí y todo lo que está en el mundo es de nosotros, y vamos a disfrutar y hacer lo que queremos. Y ahí está el portero. Le dice, no, satanoide, ahora mismo no hay nadie, no sé. Me dice, telefoname, déjame saber qué onda. Cuando de repente se va Satanás y dice que la luz se va acercando hasta el precipicio, acercando hasta el infierno, y el rápido el portero del infierno dice, peligro, una luz se viene acercando, y el pueblo que estaba en oscuridad vio una gran luz, y ese era el pueblo que estaba en el Viejo Testamento, que necesitaba la redención de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y ahí dice que al Jesús morir, el velo del templo se rascó en dos, dándole a usted la legalidad de entrar a su presencia, porque solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba, y ya usted, mi negro, y yo te podemos entrar tranquilo en la presencia de Dios a buscarlo. Y Job, me imagino que dio un salto y dijo, yo sabía que mi Redentor vive. Cristo vive. Lo que Él hizo por usted y por mí no fue cosa pequeña, fue cosa grandiosa. Usted sabe lo que es bajar a las profundidades, quitarle la llave al enemigo que la tenía, la del infierno y de la muerte, y le dijo, muerte, yo tengo autoridad sobre ti. Y ahí se cumplió la profecía de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. ¿Quién lo hizo? Nuestro Cristo. Con Cristo tú lo tienes todo. Sin Cristo, mi negro, estamos fritos, no tenemos absolutamente nada. Póngase de pie. Con Cristo usted está confiado. Con Cristo yo estoy confiado. Con Cristo yo camino confiado. Con Cristo no hay excepción de persona. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesucristo. No la tiene sobre tu familia, no la tiene sobre tus hijos, no la tiene sobre tu madre o tu padre. La última palabra la tiene el Señor Jesús. Así que en este año, llamados siervos y siervas que están aquí, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, haz un reseteo a tu mente. Cambia tu mente. Mira las cosas diferentes. Mira la trayectoria de lo que tú viviste en el pasado, y mira lo que tú estás viviendo hoy en el futuro. Mira lo que Dios te tiene en el futuro, y dejemos de enfocarnos lo que tú perdiste en el pasado. La vida es una, y hay que saberla vivirla. Pero vívela. Pero incluye a Cristo para que la vivas bien. Resetea tu mente. Cambia tu mente. Tu manera de ver las cosas. Tu manera de presentar las cosas. Tu manera de ejecutar tus planes, tus métodos, tus propósitos. Que haya una innovación mental en la vida de cada uno de nosotros, y de ti también que me estás viendo en esta preciosa tarde. Así que te deseo a ti que nos ve un feliz año nuevo de comienzo, y que la gracia de Dios esté contigo, te guarde y te proteja en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.